Bienvenidos a nuestro gran día de jueves, ya lo tenemos todo preparado para nuestro programa de hoy, en el que nos van a acompañar en la tertulia Enrique Palomino y Pablo Matés. Además, en la segunda parte de nuestro programa estaremos con Antonio Palomo, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Con él vamos a abordar algunas de las cuestiones de actualidad en el mundo de la educación. Por ejemplo, ¿qué pasa con la Junta de Personal Docente? ¿Qué sucede con los comedores escolares? Y sobre todo, lo que le interesa a muchas de las personas que nos ven, ¿qué va a pasar con las oposiciones al cuerpo docente en el año 2015. Será, como siempre, después de nuestro habitual repaso a la prensa, que comenzamos con la portada del diario El País. Ahí la están viendo, el portal de transparencia nace con trabas y pocos datos. La primera web de información oficial es de difícil acceso público. Además, Guindos acusa a Zapatero de forzar la salida a bolsa de Bankia. Y de la portada del diario El País pasamos, como cada día, a la del Mundo. En su primera nos cuenta lo siguiente: desbarajuste de indemnizaciones y salarios en la Administración. 264 altos cargos cobran más que Rajoy y el responsable de la SEPI, con 210.000 euros, multiplica su sueldo por 3. Además, los secretarios de Estado perciben un 30% más que los ministros, los presidentes de zonas francas un 100% más. En otro orden de cosas, Podemos irrita al PSOE por atribuirse el pásalo en los SMS del 11M. Y de la prensa nacional pasamos a la prensa local. Comenzamos el repaso con la portada del Faro de Ceuta. Nos cuenta lo siguiente: objetivo, controlar el vertido. El chapapote llega al puerto, San Amaro, el Foso y el Club Caballa. En otro orden de cosas, espero que no diga que España tiene que renunciar a Ceuta y Melilla. El ministro del Interior equipara la defensa de las fronteras a la de la españolidad. Más cosas, lo que nos cuenta la portada del diario El Pueblo de Ceuta. Ahí lo tienen: una fisura en una tubería de Cepsa, origen del vertido de fuel en la costa, y también una mujer al borde del desahucio pide una alternativa a su situación. Y para finalizar vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Nos cuenta que la ciudad recuerda que el tráfico en la carretera nueva es competencia exclusiva de la delegación, y también que Fernández Díaz liga las devoluciones en caliente a la defensa de la soberanía de Ceuta y Melilla. De todos estos asuntos vamos a hablar en nuestra tertulia. Será, como siempre, después de la publicidad. Estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Estaba previsto que hoy estuvieran con nosotros tanto Pablo Matés como Enrique Palomino. Finalmente a Enrique Palomino le ha surgido una cuestión de última hora y no nos puede acompañar, pero tenemos con nosotros a Pablo Matés de Ceuta al Día. Bienvenido. Hola, bien hallado. Bueno, tenemos muchos asuntos sobre la mesa, nos vamos a tener que conformar con comentarlos tú y yo. No vamos a tener una tercera persona aquí con nosotros que nos pueda dar otros puntos de vista y otras visiones, pero vamos a comenzar... Ellos lo pierden, ¿eh? Vamos a comenzar con los asuntos que tenemos sobre la mesa. En primer lugar, comenzamos con la portada del diario El País, Pablo, que nos habla de ese portal de la transparencia que dice el diario El País que nace con trabas y con pocos datos. Yo tengo que decir que ayer un compañero de esta redacción, Javier Sacona, estuvo durante un rato investigando este portal de la transparencia y que él decía: Laura, es muy difícil para nosotros, que estamos más o menos acostumbrados a andar buscando datos. Para una persona de la calle esto debe ser complicadísimo. Yo empleé ayer un buen rato de mi tarde-noche en buscar cosas en el portal de la transparencia, ¿no? Y es complicado, a mí me da la sensación de que no hay de que la herramienta en sí refleja bastante bien el modo de actuación y yo creo que el sentir y la voluntad política de este gobierno que tenemos, que es un gobierno que de cara al público y cuando comparece, aunque lo haga por plasma, le gusta decir que está a favor de la regeneración política, que hace falta cambiar la Constitución y que no le importa cambiarla, pero que no quiere encabezar eso, a pesar de que es el gobierno el que tendría que hacerlo, que está a favor de la transparencia, que está en contra de la corrupción, pero de puertas para adentro lo que hace es tratar de obstaculizar al máximo que todo esto, que todas estas herramientas de control de la ciudadanía, al fin y al cabo, sobre la gestión de lo público, sobre la gestión de lo que es de todos, funcionen pues como funcionan, por ejemplo, en Alemania, o como funcionan, por ejemplo, en Dinamarca, o como funcionan, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Por citar algunos países que en este caso concreto de corrupción, siempre que se habla, salen como referencia, pues porque tienen bastante menos corrupción que el resto del sur de Europa, ¿no? Entonces,
esto es así, o sea, y hay casos sintomáticos en esta carrera de los últimos 6 años, que son 6 años marcados a fuego en el despacho de Mariano Rajoy, ya sea en Génova o ya sea en Moncloa, por la trama Gürtel, ¿no? Y en esta trama Gürtel, esta semana hemos tenido un último episodio, que es el juez Ruz, va a ser el tercer juez que va a salir expelido de los juzgados de la Audiencia Nacional para que deje de investigar y no pueda, o al menos lo haga de manera acelerada, llegar al fondo de las cuestiones que se están investigando, ¿no? Y vale, bien, pues esto es un ejemplo más, y el portal de la transparencia es otro. Yo ayer estuve buscando, y hoy en día hay herramientas del Big Data, del que nos hemos hartado de leer reportajes en los últimos 6 meses sobre cómo va a cambiar nuestras vidas, en la computación de datos, las bases de datos modernas que hay, que todo se relaciona, que todo es accesible casi con un clic y que te aparece lo que estás buscando, justo eso y no otra cosa. Pues el portal de la transparencia es justo todo lo contrario. En el portal de la transparencia tú pones algo y, bueno, te quiero decir, es un buscador absolutamente anclado en los 90. Hay quien dice, bueno, es que cuando pedíamos transparencia no pedíamos solo esto, pedíamos también saber cuáles son los pactos que se alcanzan entre los partidos que están en el Congreso, pedíamos saber también, bueno, qué tipo de reuniones se mantienen con ciertas empresas, porque es de interés para los ciudadanos, y de esto no aparece nada en ese portal de la transparencia. Bueno, es lo mismo, es que este es un primer paso que llega con muchísimo retraso, llega forzadísimo por las circunstancias, por la Operación Púnica, por Ana Mato, por la Gürtel, por el juez Ruz, por los ERE de Andalucía, por casi cada día que nos levantamos con por la Infanta, por un nuevo escándalo, una nueva cosa. Entonces al final el gobierno tiene que dar algún paso de los muchos que iba prometiendo en los últimos 3 años y decide dar del portal de la transparencia, ¿no? Lo monta mal y carga ahí datos, pero evidentemente es que lo que los ciudadanos están reclamando no es saber cuántos funcionarios de la administración pública a lo largo y ancho de todo el territorio nacional pidieron en 2014 compatibilidad para desarrollar otras funciones, que es uno de los documentos que, por ejemplo, existen y están. Lo que están pidiendo los ciudadanos es saber no solo el funcionario de 2014, sino el de 2013, el de 2012, el de 2011, el de 2010 y el de todos los últimos años. Volvemos a los viajes del Senado. Lo que reclama el ciudadano no es saber cuántas veces viajó Monago a Canarias en el último año y cuántas veces han viajado los senadores y los diputados este año 2014. Lo que está reclamando la ciudadanía es que, habida cuenta que se ha descubierto que hay gente que ha estado viviendo muy por encima de nuestras posibilidades, no de las de ellos, vamos a hacer una revisión hacia atrás de quién tiene jeta, quién la ha tenido y quién no la ha tenido y quién ha sido honesto, porque después es muy fácil salir públicamente desde un atril con un logotipo del bipartito detrás diciendo que no todos los políticos son corruptos. Efectivamente, no todos lo son, pero no ayuda que los que no lo son tapen a los que sí lo son, y es lo que está sucediendo, y es lo que sucede, por ejemplo, con esto de la ley de transparencia. Y he citado uno de los muchos documentos que hay, se puede consultar qué funcionarios públicos han solicitado en 2014 alguna clase de compatibilidad para poder realizar otras funciones además de las de su trabajo. Y es un documento que a mí me parece significativo de la situación y del momento. Viene con iniciales, los nombres y los apellidos de la gente que lo solicita. No es muy preciso en el puesto de funcionario público en el que está, y suele ser bastante más preciso, aunque no siempre, en esa actividad privada para la que solicita la compatibilidad. Y a mí me parece que abre una reflexión. O sea, el documento es ingente, sin exagerarte, pues podemos estar hablando tranquilamente de unas 5.000, 6.000 personas que dentro de la función pública en toda España han pedido compatibilidad para pluriemplearse, y quizás habría que decirle al gobierno que qué está haciendo para luchar contra el paro, cuando se le permita a funcionarios públicos en un país que tiene una tasa de paro del 30% que compatibilicen su función pública con otros trabajos. Yo puedo entender que esto para los médicos y quizás para los enfermeros ha de ser viable, pero quitando colectivos tan particulares como eso, a mí me van a perdonar los muchos militares que hay en esta ciudad, pero no acabo de ver por qué le tenemos que dar compatibilidad para ejercer otros trabajos a gente que trabaja en el ejército. Vamos con más cosas, Pablo, porque esto del portal de la transparencia es uno de los asuntos y estoy convencida que va a dar para mucho en las próximas semanas, y que vamos a ver si se van dando esos pasos de las cuestiones que reclama la ciudadanía, que es, como te decía, bueno, pues conocer de primera mano a través de portales de este tipo qué pactos se alcanzan entre partidos, con qué empresas se reúnen y todo este tipo de cuestiones que parece que a la gente le interesan. Pero es que hay otro asunto en la portada del País, también lo lleva el diario El Mundo en su portada, que a mí esta mañana me ha llamado poderosamente la atención, porque nos cuenta
cuenta que De Guindos acusa a Zapatero de haber forzado la salida a bolsa de Bankia. Es decir, ahora que vivimos inmersos en la polémica de si las cuentas eran las que eran o eran cuentas que estaban maquilladas y se maquillaron antes y después, si la gente compró acciones con un verdadero conocimiento de cuál era la situación de la empresa o no, nos encontramos con que de pronto un ministro del gobierno echa la culpa al gobierno anterior también sobre esto. Antes de contestarte, voy a decir una cosa. Es verdad que porque he dicho los militares, he puesto un ejemplo muy concreto, y es verdad que los militares tienen están hoy por hoy forzados a abandonarle el ejército a los 45 años, ¿no? Y quizás alguien pueda entender eso, pero es que yo creo que está mal su situación dentro del ejército, pero mientras tanto, quizás mientras tengamos la tasa de paro que tengamos, deberíamos ser muy exigentes con qué clase de compatibilidades damos para compatibilizar empleos públicos, ¿no? Dicho esto, al final va a parecer que las tarjetas Black las inventó el pequeño Nicolás, porque si la cosa sigue así, a mí me da la sensación de que todo lo que sucede con Bankia está envuelto ya en una especie de maraña de ruido, en donde todo el mundo culpa a todo el mundo, pero nadie acaba de condenar a nadie. Y me explico, hay mucho ruido en torno a Bankia, hay mucho ruido en torno a las tarjetas Black, hay mucho ruido en torno a la salida a bolsa, al falseo de las cuentas, pero lo que realmente hace falta es que el gobierno, que es el que tiene la sartén por el mango y que tiene además una mayoría absolutísima para hacer y deshacer en este país, como ha venido haciendo con un montón de cuestiones, cuando lo ha creído propicio, pues ha promulgado leyes para limitar las protestas en la calle, en un acto de absoluto retroceso de las libertades públicas e individuales, pero en cambio parece que no tiene tan claro, o le tiembla la mano un poco, o el pulso, o no quiere, o no sabe hacerlo, o tiene por qué callar, que es probable también, meterle mano a lo que ha estado pasando en los últimos años en el sector bancario, que es donde está parte de la gran culpabilidad del déficit público, y es, por si no se había dado cuenta nadie antes, uno de los tótems del discurso político de Podemos, que le está haciendo subir como la espuma en este país. Entonces se preocupa mucho la gente de por qué Podemos sube, pero nadie se preocupa de ver qué es lo que dice Podemos y por qué sintoniza tan bien con la ciudadanía. Pues una de las cosas por las que sintoniza bien es porque a Bankia le estamos pagando un préstamo todos los españoles de miles de millones de euros que nos penaliza a la hora de ir a pedir dinero a las instituciones internacionales para pagar funcionarios que después piden compatibilidad para tener otros trabajos, para pagar pensiones, para pagar subsidios de desempleo, para pagar hospitales, aunque recortemos el número de médicos que contratamos, para pagar colegios nuevos y profesores, aunque también recortemos el número de interinos y tengamos la educación en la peor situación de los últimos años. De esto va a venir después a hablarte Antonio Palomo. Pues para todo esto hemos pedido un préstamo para salvar una entidad que se dedicaba a falsear las cuentas, que se dedicaba a tener tarjetas que eran opacas al fisco, con las que se gastaban vamos a decirlo por su nombre, ¿no?, en meretrices y en juerga y en alcohol, te quiero decir. Y al final, pues la culpa fue del otro. La culpa es tuya. Pero aquí nadie actúa, nadie le pone freno realmente desde el gobierno, más allá de decir, no, es que la culpa fue del anterior presidente. Bueno, si la culpa fue del anterior presidente, ábrale usted una causa en la Audiencia Nacional y búsquele las vueltas por haber forzado aquella situación e impútele si es de verdad la culpa del anterior presidente. Pero pídale responsabilidades a alguien. Fuerza a esa entidad bancaria a devolver hasta el último euro que le estamos dejando a los españoles y empieza a arreglar el asunto. No se dedique a salir públicamente a decir, es que la culpa fue de Manolete. Nos queda muy poco tiempo, pero no quiero terminar este tramo en el que hablamos de las cuestiones que nos cuenta la prensa nacional sin hablar de la otra noticia que en mí generaba estupor esta mañana. Todos recordamos muy bien lo que pasaba el 11 de marzo del año 2004 y todos recordamos también muy bien lo que pasaba en jornadas posteriores y recordamos muy bien aquellas manifestaciones en la Puerta de Génova. También recordamos muy bien que se señaló a un culpable o a un responsable de los mensajes que recibía la gente para acudir a la Puerta de Génova. Bueno, pues de pronto hoy nos encontramos en el diario El Mundo con una noticia que nos dice lo siguiente: Podemos irrita al PSOE por atribuirse el pásalo en los SMS del 11M. Estamos hablando de algo que sucedía hace 10 años. Y estamos hablando de que después de estar 10 años pensando que aquellos mensajes habían salido de militantes o de dirigentes del Partido Socialista, resulta ahora que no, que de pronto parece ser que estos mensajes ya salieron de Podemos, que hace 10 años era una entidad que ni siquiera existía. Y al final, si la cosa sigue así, he dicho antes el pequeño Nicolás, pero igual es Pablo Iglesias el que inventó las tarjetas Black también.
Es curioso esto, ¿no? Porque el PSOE se ha pasado media vida negando que tuviera algo que ver en la convocatoria espontánea en las sedes del Partido Popular a lo largo y ancho de todo el país. Sin embargo, había toda una leyenda urbana acerca de quién los había iniciado, si se había hecho a través de medios de comunicación. Había una leyenda urbana, sí, pero que el PSOE en su discurso oficial ha renegado siempre de tener nada que ver con eso, hasta que ha venido Pablo Iglesias a decir, bueno, pues yo mandé un mensaje de los primeros, del pásalo, de esto no lo vamos a tolerar y queremos saber la verdad, ¿no? Y es un poco, yo creo que es lo que le está pasando al PSOE, es bastante significativo este hecho. El PSOE en los últimos años y desde la segunda legislatura de Zapatero, cuando empieza la crisis, realmente ha desconectado, ha desenchufado absolutamente todos los cables y todas las cuerdas que le unían con la sociedad civil, con su masa de votantes, con su masa de afiliados. Lo ha hecho en el ámbito nacional, lo ha hecho en la gran mayoría de los ámbitos regionales y locales que tenía, y ha permitido que sus dirigentes, sus cuadros de dirigentes alcancen y tomen una deriva tan peligrosa como esta, ¿no? Para un partido de tanta tradición y tan importante para la historia de este país y para la historia de las últimas 4 décadas de la transición democrática, etcétera, etcétera, como es el PSOE, se le ha permitido en muchos ámbitos tener una deriva que es prácticamente renegar de sus bases, renegar de su historia, renegar de su pasado, renegar de sus principios y renegar de muchas cosas, ¿no? Y este es el problema, y quizás se empieza por no dar la cara, por negar, porque es conveniente electoralmente, y al final uno acaba negándolo todo o adaptando siempre cada historia pública que hace, pensando siempre única y exclusivamente en las urnas. Y los ciudadanos de este país hemos cambiado mucho en los últimos años, sobre todo porque hay gente como yo que ha tenido la excelente oportunidad de acudir a una universidad en mucha mayor cuantía y mucho mayor porcentaje que antes, que hace solo 25 años, y entonces la gente que ve la tele es distinta, la gente que utiliza el móvil es distinta. Incluso pues la gente que, digamos, antes estaba en un determinado sector de la tercera edad es absolutamente distinta a la que hacía 20 años. Y esto yo creo que Podemos y lo sabe, y los demás nos han dado cuenta. Aclarar que por lo que dice el PSOE que está molesto es porque Pablo Iglesias pretende sacar rédito político de esta situación de los SMS de aquellos días que llamaban a manifestarse a las puertas de la sede del Partido Popular para conocer. Ha pedido el voto. Ha pedido el voto. ¿Qué ha hecho? Ha dicho, si tú mandaste un pásalo, vótame. Ha dicho algo así, o sea, pero sacar rédito político. Sacar rédito político en casi cada acción pública que tienen nuestros líderes políticos, están buscando rédito político. Y a nadie se le escapa que en 2015 hay 2 elecciones muy importantes, las autonómicas y locales del 31 de mayo y las que se convoquen todavía por ver la fecha para renovar el Senado y el Congreso. O sea, yo creo y entiendo que todo el mundo está en campaña y que cuando De Guindos dice que la culpa de la salida a bolsa fue de Zapatero, está sacando rédito político de algo que además él mismo sabe que no va a poder probar, porque si lo puede probar, realmente donde lo tiene que probar es delante de un juez, y lo que tiene que hacer es utilizar todo el peso y toda la fuerza de su ministerio para tratar de inculpar a quien él considere responsable en base a la documentación que tiene, ¿no? Eso es también sacar rédito político, y además haciendo acusaciones que son de difícil demostración. Cada vez empiezan antes las precampañas electorales. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Va a llegar Nacho Gallego con las noticias y comentamos las cosas que tienen que ver con Ceuta, y si Pablo tiene algunos deseos para el año 2015 sobre qué debería pasar en nuestro país y en nuestra ciudad. Será en unos momentos. Esto se avisa. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Llega la hora de conocer las noticias de Ceuta. Nos las trae Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues seguimos hablando de ese vertido de fuel que aparecía a principios de semana en las costas de Ceuta. Y es que la autoridad portuaria anunciaba ayer las primeras conclusiones de la investigación de las causas de ese vertido, una mancha de unos 1000 metros de longitud desde la playa Benítez. Según la investigación, el origen del foco de contaminación estaría en una tubería de Cepsa, descartando así que el vertido proceda de las operaciones de suministro de fuel en la bahía, conocidas como bunkering. La autoridad portuaria ha colocado varias barreras anticontaminación, así como mallas absorbentes en la zona del foso de San Felipe, barreras de protección en el acceso a la dársena deportiva, dispositivos de seguridad que, explica el puerto, ayudarán en las tareas de limpieza.
El sindicato Comisiones Obreras ha anunciado hoy a los opositores del cuerpo docente, lo anunciaba ayer a los opositores del cuerpo docente, que tras los contactos mantenidos por sus representantes con el Ministerio de Educación en Madrid, la intención de este sería convocar en nuestra ciudad entre 12 y 15 plazas por la especialidad de educación primaria. Se trata de una información de carácter extraoficial, pero que marca la senda de las intenciones ministeriales de cara a la oferta pública de empleo para el año 2015. Caballas ha hablado sobre las conclusiones del informe del Instituto Elcano, unas conclusiones que cuestionaban la sostenibilidad demográfica, económica y hasta identitaria de ambas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, unas conclusiones que para Mohamed Ali tienen un claro sesgo ideológico que pone en entredicho la multiculturalidad de Ceuta. Es un informe más ideológico que científico, con claros tintes marcados por prejuicios y que supone quebrar la idea que defendemos Caballas. Nosotros creemos que Ceuta es capaz de conformar un proyecto multicultural de respeto y convivencia, y este informe pues parece que dice lo contrario, ¿no? Para el líder de Caballas, las conclusiones del Instituto Elcano sobre los desafíos del gobierno no son precisamente nuevas. Sus observaciones sobre la frontera o la integración aduanera son recurrentes y en otras, como en las relativas al crecimiento de la población, están marcadas por tintes ideológicos. Nosotros no compartimos la idea del Partido Popular ni del informe de que el crecimiento demográfico vaya a suponer un peligro o la quiebra del bienestar de esta ciudad. Creo que eso también forma parte de ese espectro ideológico y de prejuicios al que aludía anteriormente, y sí consideramos que hay que estudiar bien los fenómenos en donde la gente pues viene a nuestra ciudad, porque viene, y sobre todo las expectativas y las soluciones que se pueden dar para el futuro, ¿no? Por lo tanto, pero hay otras conclusiones que han molestado especialmente en Caballas. Por un lado, la advertencia del Instituto Elcano de riesgo de pérdida de identidad española con el crecimiento demográfico. La gente de Ceuta, toda la gente de Ceuta se siente española. Por lo tanto, aquel que diga que hay algún atisbo de afinidad en tintes políticos o de soberanía con Marruecos, miente y no conoce para nada la realidad de esta ciudad. Los ceutíes, todos los ceutíes nos sentimos españoles y queremos seguir siendo España, ¿no? Como también disienten de ese presunto riesgo de quiebra política ante el aumento de ceutíes de confesión musulmana, una diferenciación étnica entre votantes que no existe, subraya Ali. Yo creo que el informe no analiza realmente lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, ¿no? Aquí hay una opción política, que es el Partido Popular, que arrasa prácticamente con todo, con más de 20.000 votos. Por lo tanto, no se puede hablar de dos polos, eso no es verdad ni se corresponde con la realidad. Aquí hay una amplia mayoría que es la del Partido Popular y luego estamos los demás. Un informe que, a juicio de Caballas, solo pone piedras en el camino de la convivencia. Nosotros los ceutíes somos capaces de crear una ciudad para todos, una ciudad multicultural, una ciudad de verdadera cohesión social y de convivencia. Y por lo tanto estos informes no ayudan para nada. Y van a oír ahora la opinión del secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, sobre este informe y sus conclusiones. Hay una cuestión que a mí me preocupa mucho dentro de la visión que da el informe, y esta es la que hace referencia a la pérdida de identidad, pero no desde el punto de vista sociológico, sino de que no tengamos en Ceuta una marca como ciudad. El presidente del Banco de Alimentos, Pedro Mariscal, pronunciaba anoche el pregón de Navidad, un pregón sencillo en el que aprovechaba para animar a los ciudadanos a recuperar la ilusión por las fiestas navideñas. Mariscal tampoco se olvidaba de su familia y de rememorar vivencias relacionadas con estas fechas. Navidad es esperanza, Navidad es alegría. La palabra esperanza ha sido una de las más utilizadas por Mariscal durante su remembranza de la Navidad. También lugares comunes que le han marcado a lo largo de su vida, con especial mención a la barriada de Baliño. Además, tampoco se ha olvidado de una de las grandes protagonistas de estas fiestas, las comidas en familia. Crece la ilusión, se empiezan a preparar los pasteles de Navidad, pestiños, mantecaos, roscos, a confeccionar la carta a los Reyes Magos. Pero van pasando los años y caemos en el dicho, ya no es lo mismo. También ha aprovechado para hacer un llamamiento. La Navidad se disfruta más desde los ojos de un niño. Por eso, si tienes deseo de ser grande, hazte pequeño. Y ha pedido que las tradiciones navideñas no se pierdan. La Navidad es tradición, son para mantenerla. Y la Navidad
es una tradición a mantener. ¡Viva la Navidad! El coro de Blanca Vallejo y el ballet de Rosa Funó han acompañado al pregonero, que dice haber vivido con este acto una experiencia inolvidable. Y con el pregón de Navidad lo dejamos por ahora. Más información a las 8:30 aquí en Noticias Ceuta Televisión. Sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Vamos con todos esos asuntos que han pasado en nuestra ciudad y que vienen marcados por ese vertido de fuel que les venimos contando en los últimos días. Bueno, se ha marcado como objetivo el poder controlar ese vertido, y ayer conocíamos a través de una nota de la autoridad portuaria que era una fisura en una tubería de Cepsa el origen del mismo. Lo cierto es que teníamos el vertido de los últimos días, pero que hace apenas 15 días también aparecieron manchas de fuel en las playas de la Bahía Norte, Pablo. Sí, el discurso de Bankia antes del avance vale para esto también. O sea, está muy bien que la autoridad portuaria haya sido capaz de encontrar el responsable del vertido en tan poco tiempo ahora, que no pasará nada cuando lo denunció Caballas hace unos días, ni cuando salieron ciudadanos de manera anónima diciendo que había fuel por ahí dando vueltas. Y yo lo que espero es que una vez localizado esta fuga, se le haga pagar a Cepsa por el daño ocasionado, porque entiendo que existen los accidentes, entiendo que existen las aseguradoras y entiendo que en materia de medio ambiente deberíamos admitir muy poquitas bromas de este tipo y ser muy tajantes al respecto. Hablabas de esas responsabilidades. Al final, supongo que a partir de ahora se abrirá una investigación, y sabemos que este tipo de investigaciones se suelen alargar en el tiempo. Sí, bueno, a mí no me preocupa que se alargue en el tiempo, más si es un tiempo prudencial y no hablamos de que dentro de 11 años estemos contando cuál es la resolución de la autoridad portuaria, ¿no? Entiendo que cuando en tan poco tiempo tienen claro que el vertido viene de ahí, será porque tienen pruebas de eso, ¿no? No estarán acusando a Cepsa de algo sin tenerlo atado y bien atado. Que Cepsa alegue, que se defienda, que diga qué es lo que ha pasado, y a partir de ahí, primero, poner una solución si no se la ha puesto ya para que no se vuelva a repetir, y segundo, ver las responsabilidades que tiene cada uno y cuál es el alcance de las mismas, ¿no? Yo entiendo que habrá habido un gasto de fondos públicos en poner medios a disposición, primero para ver el vertido, para investigar dónde viene, y después para limpiarlo si se ha recogido algo o parte de lo vertido, y además entiendo que ha habido una negligencia que por fortuna no ha ido a más, pero pues podríamos hablar de algo mucho más serio y mucho más gordo. No ese es el caso, pero sí es el caso de un pequeño vertido, aunque sea, y tendrá unas responsabilidades y habrá que dirimirlas, y yo entiendo que Cepsa tendrá que pagar por ello. Fuera de todo el daño que se hace al medio ambiente, digo esto de Cepsa, es muy importante, sí. Digo esto de Cepsa tendrá que pagar por ello, porque no ha mucho tiempo en el Pleno de la Asamblea hemos vivido debates sobre el precio de la bombona y lo que ha pasado en los últimos años con la subida de los gases, ¿no? Y cómo desde la ciudad autónoma se ha favorecido que la empresa siga cobrando a día de hoy un plus que puso en su día, justificándolo en la modernización de las bombonas, ¿no? De esto han pasado las bombonas que en su día eran más modernas, se han quedado obsoletas ya, en muchos casos están oxidadas, pero Cepsa sigue cobrando ese plus de adaptación. Volviendo si no me equivoco, que puede ser que no. Volviendo a lo que te estaba comentando, evidentemente el daño al medio ambiente cuando se producen este tipo de vertidos, por pequeños que sean, es muy importante, pero también lo es la repercusión económica que puede tener para un sector como el turístico, que lleva muchos años intentando convertir a Ceuta en un destino de viajes para aquellas personas que les gusta ver los fondos marinos. Noticias como esta tampoco ayudan. No, bueno, tampoco hay que exagerar. El vertido ha sido pequeño y vamos a centrarnos en lo que ha sido. Es un vertido que es un vertido molesto, es un vertido incómodo, un vertido que contamina, un vertido que ensucia, pero de ahí a que ponga en jaque floreciente negocio turístico, tampoco. Sí que advierten desde algunos sectores el daño que se ha podido hacer tanto a la flora como a la fauna marina, y al final es lo que viene buscando esta gente.
Bueno, yo insisto, esto hay que ponerlo muy relativamente. Evidentemente va a haber mucha gente encargada ahora de decir que Cepsa es el mismísimo demonio y yo mismo he dicho antes, ¿no?, que habrá que vigilar qué es lo que pasa, porque hace poco en el Pleno de la Asamblea se vivió un debate en el que, como te digo, ¿no?, la oposición acusaba al Gobierno de favorecer que Cepsa siguiera cobrando cosas que ya no tendría que cobrar y que el precio de las bombonas era abusivo y que debería rebajarse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora habrá gente también que tenga sus intereses particulares, que esté dispuesta a engancharse a las antorchas de la protección del medio ambiente y del daño de la flora y fauna, y seguramente buscando sacar algo a cambio de callarse o de rebajar ese discurso. Yo creo que el vertido es lo que es un pequeño vertido, no es tampoco un vertido enorme. Habrá que preguntar a los ecologistas qué es lo que se ha dañado exactamente, y habrá que preguntarle también a los expertos, a los biólogos y marinos y demás, cuál es el daño real del hábitat marino entre Benítez y La Bocana, que hay que recordar que es un hábitat marino que puede tener mucha vida, puede haber incluso coral anaranjado protegido y muchas cosas, pero no deja de ser un hábitat marino que sufre las embestidas de uno de los puntos de mayor tránsito de buques mercantes del mundo, que es el Estrecho de Gibraltar, ¿no?, y que los buques mercantes pues no destacan por ser un medio de transporte de los más limpios que conocemos. Vamos con más cosas, Pablo, porque sé que es un tema del que hablamos recurrentemente, pero es que ayer volvía a hablar el Ministerio del Interior al hilo de esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y las devoluciones en caliente, que él ya sabemos que no quiere llamarlas devoluciones en caliente, sino rechazos en frontera. En concreto decía, espero, refiriéndose a otro diputado que le decía que esto no podía ser, espero que no diga que España tiene que renunciar a Ceuta y Melilla. El ministro del Interior equipara la defensa de las fronteras a la españolidad de las dos ciudades autónomas. Es muy parecido a lo que escuchábamos ya la semana pasada que decía en un programa de Telecinco al respecto de este mismo asunto. Sí, nosotros en Ceuta al Día no nos hemos quedado en el entrecomillado del ministro, sino que lo hemos interpretado como lo ha interpretado todo el mundo y le hemos dicho claramente lo que el ministro quiere decir, ¿no? Y es que está vinculando un asalto de inmigrantes con poner en cuestión la soberanía y la territorialidad de la pertenencia a España de Ceuta y Melilla, ¿no? Es decir, hemos sabido ayer, gracias a esta brillante respuesta del ministro, que los países subsaharianos tienen un plan para invadir Ceuta y Melilla. Yo lo voy a dejar ahí, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Porque si eso fuera así, habría que pedirle también responsabilidades a Pedro Morenés, porque en los últimos años Defensa lo que ha hecho es desmilitarizar Ceuta y Melilla. Otra de las cuestiones que nos dice en este caso Ceuta al Día al hilo de esta noticia es que que ACNUR asegura que el 60% de los indocumentados son refugiados políticos y el Gobierno central asegura que antes de marzo estarán operativas esas nuevas oficinas que ya nos anunciaron en frontera para que se puedan tramitar este tipo de situaciones de asilo. Yo vuelvo a decir lo mismo que digo siempre en estos casos, o sea, lo que pasa en el Tarajal es de vergüenza en todo su más amplio sentido del paso fronterizo. O sea, si uno va a Marruecos a pasar el fin de semana a Tánger, por ejemplo, que es una ciudad que a mí particularmente me encanta y tiene una vida increíble, tiene que pasar por un paso que es llamativo, tercermundista. Yo he tenido la ocasión de vivirlo recientemente porque he tenido visita aquí de gente que ha venido, ha estado en Ceuta unos días y después ha ido a Marruecos a seguir sus vacaciones y cruzamos un día entre semana y la verdad es que el panorama que uno ve, no tuvimos ningún mayor problema para cruzar porque cruzamos andando, pero el panorama en el que uno cambia de país es un panorama duro, es un panorama difícil de digerir y es un panorama que desde luego no ayuda a hacerle creer a la gente que Ceuta no es solamente inmigración, foco de yihadismo y foco de problemas. O sea, es justo todo lo contrario y por ahí pasa la gente que viene a visitarnos también, porque hay mucha gente que opta por la vía aérea del aeropuerto de Tánger para llegar hasta aquí. Hay mucha gente que hace escala aquí y después sigue visitando Marruecos, y el paso del Tarajal, hablábamos antes del turismo, de lo que puede repercutir la contaminación marina. Evidentemente el paso del Tarajal repercute muchísimo más, porque los comercios de la zona centro llevan años viviendo, sobreviviendo y obteniendo beneficio del turista marroquí, que encuentra muy atractiva la ciudad de Ceuta, y la situación que vive la frontera ahora mismo es de colapso, con lo cual no ayuda a que vengan a hacer compras, a gastar, a disfrutar y a pasar el día. Aún así siguen viniendo, los hoteles siguen llenando cuando en Marruecos tienen un puente, que también tienen puentes.
Y eso es bueno. Lo que pasa es que es una situación que alguien debería arreglar. A mí me llama poderosamente la atención que en las últimas semanas, en los últimos meses, el discurso de delegación del gobierno para justificar todo lo que está pasando en la frontera del Tarajal con los portadores es que se ha incrementado sobremanera en miles y miles y miles y miles el número de pases y de portadores que diariamente vienen a los poligonos del Tarajal a llevarse mercancía al país vecino y a llevársela además pues de manera legal, sin pagar tasas de ningún tipo, a pesar de que estén cambiando de espacio económico, etcétera, 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 y en unas condiciones laborales que desde luego claman en el cielo. Bien, hemos conocido que el IPSI por importaciones está en los niveles del año 2000. En fin, vamos con más cuestiones. En este caso, con la noticia con la que esta mañana abría precisamente Ceuta al Día y que también tiene algo que ver con esto de lo que estamos hablando, porque dice, en este caso, umbral, he venido a hablar de en este caso, Ceuta al Día dice: la ciudad recuerda que el tráfico en la carretera nueva es competencia exclusiva de delegación. Por un lado recuerda eso, pero por otro lado la administración local subraya que, no obstante, al margen de ámbitos competenciales, pues que la policía local colabora en multitud de ocasiones con la Guardia Civil. Al paso fronterizo se suma el problema del colapso en la carretera nueva, que ya es algo a lo que nos hemos acostumbrado, porque desde hace algo más de un año es una cuestión continua. No, o sea, tiene que ver todo. Se colapsa la frontera y como se colapsa la frontera, todo lo que va cerca de la frontera acaba colapsado también. Entonces, tiene que ver todo. A mí lo que sí me llamó la atención ayer de estas declaraciones por parte de la ciudad autónoma es que se ha dado por zanjado el asunto del paso de Benzú, pero yo creo que al menos en el estado de ánimo de las administraciones aún colea, ¿no? Porque no hace tantísimo tiempo que el propio presidente Juan Vivas tomaba el turno de palabra en el Pleno para defender que la ciudad autónoma colabora y hace todo lo que puede para reordenar el tráfico en ese sector de la carretera nacional que afecta a mucha gente, pues porque hay mucha gente que tiene que ir al hospital a trabajar o a tratarse o a que le vea un médico o un especialista. Hay mucha gente que va a trabajar al Colegio Príncipe Felipe, al centro de salud del Príncipe Felipe, o que vive en el Príncipe Felipe, o que le viene mejor llegar al Príncipe Alfonso entrando por Príncipe Felipe, o que va a pasar la ITV, o que va al polígono del Tarajal a comprar por lo que fuera, ¿no? Entonces, o que va a Marruecos a volver a casa después de echar un día de compras en Ceuta, o que es una carretera que utiliza mucha gente en definitiva. Y la ciudad autónoma había venido defendiendo hasta ahora que hacía todo lo posible, pero que la estimación que ellos tenían era que necesitaba otra plantilla entera como la de la policía local para lograr que eso fuera ágil. Esto dicho por el presidente de la ciudad, que trasladaba la opinión de los técnicos, ¿no? Entonces, que ahora se desmarque con este comentario que parece diciendo: mira, yo ahí no tengo nada que ver y el problema es de otra administración que nos ha pegado un rapapolvo hace 7 días por querer abrir el paso de Benzú de agárrate y no te menes, ¿no? Pues aquí, a partir de ahora, que cada palo aguante su vela y que cada uno resuelva sus problemas. Fuera de este asunto, ¿qué te ha parecido ese informe del Instituto Elcano que ayer abría todas las portadas de la prensa local? Pues a mí me parece que no, visto desde aquí, que no contribuye, no es positivo, no es un informe constructivo, no es algo que contribuya además a que fuera de Ceuta y fuera de Melilla tengan una imagen real y cierta de cómo son estas dos ciudades autónomas, que es algo de lo que nos quejamos muchas veces todos, ¿no? Y la administración y el gobierno de la ciudad autónoma y la propia delegación del gobierno son los primeros en quejarse y en decir que tienen que hacer arduos esfuerzos para que en las administraciones superiores, en los ministerios y en la propia Bruselas tengan una imagen más acertada y más real y más cercana a las realidades que se viven aquí en Ceuta y también en Melilla de manera rutinaria todos los días, ¿no? Entonces no arroja luz en ese sentido, viene a poner palos en las ruedas de la convivencia, por así decirlo, porque no hay más que ver las declaraciones que han hecho los distintos líderes políticos, empezando por el gobierno de la ciudad, en donde parece que lo que están haciendo es defenderse de ese informe y sobre todo, insisto, o sea, creo que no ayuda, desorienta o no alumbra o no pone el foco en donde debería ponerlo, y además facilita que con esto, como de pronto parece que viene un informe de fuera que nos pone en cuestión qué tal y disloca un poquito a todos los agentes locales que tienen que salir a defenderse de este informe y que pierden el tiempo una vez más en defenderse de un informe que lo que hace es no poner negro sobre blanco cuál es la realidad de Ceuta y les resta tiempo o les resta capacidad de visión para atender a la realidad que tienen delante, para atender a los problemas que tienen delante en esa realidad que existe
existe en Ceuta y que existe en Melilla y para darles una solución, porque es verdad, nosotros como medio de comunicación lo hemos alertado muchas veces, es verdad que la convivencia es buena, pero también es verdad que es muy mejorable y en algunos aspectos sobre todo, ¿no? Y entonces en esto sí convendría que vale, está muy bien defendernos de un informe del Instituto Elcano que bueno, que está hecho de aquella manera, pero también estaría bien que de puertas para adentro nos mirásemos más allá del ombligo y viéramos qué se puede mejorar para que esta ciudad realmente sea o tenga una ciudadanía más homogénea y no tan gremial o tan guetal, ¿no? En algunos aspectos y no esas dos ciudades de las que casi siempre que hay debate sobre el estado de la ciudad o sobre los presupuestos habla la oposición y niega al gobierno, ¿no? ¿Tú crees que hay una crisis identitaria? Porque ayer en esta misma mesa el representante de Caballas decía, qué casualidad que siempre cuando se acercan cierto tipo de fechas que están vinculadas a celebraciones de una u otra de las religiones que conviven en la ciudad, aparecen informes de este tipo en momentos especialmente sensibles. ¿Tú crees que existe esa crisis identitaria? Pues yo creo que existe esa crisis identitaria y creo que además es lo que te estaba diciendo, creo que además no hay un trabajo constructivo de aunar, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hice, yo creo que la última, que tuve ocasión de hacerle a Mohamed Ali y le preguntaba, ¿no? por aspectos culturales de cómo percibía el Ceuta y él me dio una respuesta que recuerdo perfectamente, y es que él recordaba con muchísimo cariño y con mucho amor, además le cambiaba la manera de hablar, ¿no? Esa manera que tiene Mohamed Ali tan áspera, tan directa y tan ruda, tan cruda de razonar cuando lo que tiene delante es un argumentario político de problemas a solucionar o de problemas a denunciar, le cambiaba el tono, se volvía ser humano y hablaba con mucha ternura de su infancia cuando vivía en un barrio que no era todo lo que tenía alrededor de cultura musulmana o de religión musulmana, sino que había mucha mezcla y había cristianos y se pasaba las navidades comiendo polvorones, ¿no? Que como todo el mundo sabe además están hechos con manteca de cerdo. Entonces esto es lo que debería ser, digamos, más o menos normal, que la gente tuviera ocasión de entremezclar su cultura con la del otro y de aprender cosas de una religión y de la otra y enriquecerse y construir un todo homogéneo, multicultural de verdad, en donde no seamos multiculturales porque hay gente de diversas culturas, sino que todos en nuestro interior seamos un poco multiculturales, ¿no? Y yo creo que esto es lo que no pasa, ¿no? Que el ceutí a día de hoy no es una persona que a título individual se distinga por ser multicultural, sino que es unicultural. En la gran mayoría o en la mayor parte de los casos es unicultural, tiene una cultura que es la que defiende, porque además la defiende a capa y espada, incluso en ocasiones la utiliza para atacar a la otra, ¿no? En según qué foros. Y esto es lo que yo entiendo que debería de cambiar un poquito, ¿no? Y que deberíamos abrirnos todos. Y si me permites voy a poner un ejemplo que me parece significativo de por dónde pueden ir los tiros, al menos en una parte. La comunidad hindú, si hay una cultura que puede presumir de saber adaptarse y de ser un poquito más multicultural que las demás, es la de la comunidad hindú, que a título individual muchos practican dos religiones. Vamos, Pablo, nos queda muy poco tiempo y yo no quiero irme sin tus buenos deseos para el año 2015. Es una especie de carta a los Reyes Magos de cosas que quieres que pasen en 2015, bueno, pues para mejorar un poco la vida de España en general y la vida de Ceuta. Yo sé que aquí en esta mesa tenemos poca mano para que estas cosas se solucionen, pero bueno, por pedir que no quede. Pero yo soy un poco como el Grinch, es que le estás pidiendo... Bueno, ya lo sé, que eres el antiespíritu de todo esto, pero buenos deseos para 2015, no sé, ¿qué esperas que pase? Bueno, si no buenos deseos, previsiones, porras sobre qué va a pasar en 2015. Las porras y todo esto se lo dejamos a los futurólogos, a Rapel y a los que hacen encuestas políticas, en todo caso, y yo lo que creo que lo que necesitamos en este país y en esta ciudad es que la gente encuentre empleo, que se genere empleo, y que la gente pueda trabajar y que podamos ir restituyendo poco a poco todos estos recortes sociales e incluso de libertades que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Sería fantástico que por fin tuviéramos un IVA cultural
en España acorde al resto de nuestro entorno, que lo tiene bajísimo, ¿no? En Francia, escuchabais, lo tenían en el 5%, nosotros estamos en un IVA cultural del 21%, que la economía vuelva un poco a ayudar eso, ¿no? A que la gente encuentre la felicidad, a que la gente encuentre la dignidad, a que la gente tenga un empleo, tenga un sueldo con el que cubrir sus necesidades básicas, su necesidad de tener una vivienda digna, su necesidad de poder hacer comidas decentes todos los días, de que los niños vayan bien equipados a las escuelas y de que no haya pobreza infantil, ¿no? Esto yo creo que es vital, es básico y que es la labor en la que deberíamos centrarnos todos en el corto plazo y poner todo el empeño y toda la capacidad de la que cada uno sea capaz en ayudar a que nuestros conciudadanos que están mal dejen de estarlo. Pablo, pues muchísimas gracias. Ya nos volvemos a ver en esta mesa en el año 2015. En la calle nos veremos antes seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Gran Vía. Y nosotros hacemos una pequeña pausa. A la vuelta nos acompaña Antonio Palomo, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de la Junta de Personal y qué está pasando con ella, de comedores escolares y sobre todo de una cosa que seguro que le va a interesar a mucha gente que está en casa. ¿Qué va a pasar con esas oposiciones al cuerpo docente para el año 2015? No se sabe mucho, pero parece que algunas pistas hay. Será dentro de unos minutos, después de los anuncios. Pues ya estamos de vuelta y se lo anunciábamos hace unos minutos. Tenemos con nosotros a Antonio Palomo, bienvenido. Hola, bienvenido. Con muchísimos asuntos sobre la mesa, Antonio, porque llevamos mucho tiempo sin hablar del mundo de la enseñanza en este programa y es verdad que en los últimos tiempos han ido pasando muchas cosas. Si te parece, vamos a empezar por la última polémica, que es la que tiene que ver con la Junta de Personal. Es la que os ha tenido en el ojo del huracán durante las últimas semanas. Desaparece la Junta de Personal Docente de Ceuta, pero no solo la Junta de Personal Docente, sino todas las juntas sectoriales por una decisión que se tomaba en el Ministerio y que parecía que no se tenía en cuenta que había dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que también tenían sus juntas de personal sectoriales. ¿Esto se va a solucionar? Pues si alguien no lo remedia, y no parece que haya mucha voluntad política de remediarlo, parece ser que no. Esto nace, pues, quiero creer que de un presunto error, que cuando se publica el Real Decreto 20 de 2012, pues se circunscribe, digamos, Ceuta y Melilla como si fuera una sola Junta de Personal de Administración General del Estado. Entonces, a partir de ahí, claro, esto es un Real Decreto, algo difícil de cambiar legalmente, en el sentido que tiene que ser con otra legislación del mismo rango, otro Real Decreto, que hay que llevarlo al Parlamento, que tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros, que se tiene que debatir, que un decreto tan complejo, tan complicado y como fue ese del de los recortes, pues daría pie a un numeroso debate que no tuviera nada que ver con esto. En definitiva, se reunió posteriormente la Mesa de la Función Pública, acordaron con el ministro Cristóbal Montoro que se iba a modificar, pero parece ser que no hay voluntad política ni por parte de las administraciones públicas y fundamentalmente por parte del Ministerio. Y un Real Decreto de estas características, en el que se establece que haya una sola Junta de Personal de la Administración General del Estado, ninguno de los diputados que había en el Congreso, en el Consejo de Ministros, en los distintos debates, nadie se dio cuenta de que Ceuta y Melilla quedaban en esta situación, porque si se admite ahora el querer cambiarlo, parece que ha sido un error y que nadie sabía que había dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que tenían sus juntas de personal sectoriales y que con esto dejaban de tenerlas. Pues efectivamente, nadie de nuestros representantes en el Parlamento parece que se dio cuenta, nadie intuyó eso, nosotros lo vimos en cuanto se publicó, pero siempre pensamos que había 2 años por delante, pues en aquel entonces, en el 2012 para el 2014 quedaban 2 años y que tendría solución. A partir de ahí nadie ha puesto ningún énfasis, ni las autoridades políticas que nos representan en Madrid. También hay que reconocer que incluso a nivel de las organizaciones sindicales, todas, incluyo la mía, tampoco que se hayan matado en arreglar esto. En definitiva, esto está como está. El 18 de junio del próximo año 2015 está prevista las elecciones a la Junta de Administración General del Estado, y si
antes no hay nada, que cada vez se ve más difícil, pues una vez realizadas estas elecciones ya no habrá vuelta atrás, porque no habrá posibilidad de duplicidad de representación. En fin, este es uno de los asuntos que más polémica ha generado en los últimos días. La Junta de Personal Docente era además una junta muy combativa. La hemos visto en muchas acciones a lo largo de los últimos años. Parece que por el momento va a desaparecer y va a ser esa Junta de la Administración General del Estado, en la que van a estar representados los distintos sectores, la que va a llevar a cabo todas las negociaciones que tengan que ver con todos los sectores de la Administración General del Estado, desde la sanidad a la educación, en fin, todo este tipo de asuntos. Vamos con más cosas, Antonio, porque yo sé que hay algo que preocupa a mucha gente que está viendo ahora la tele y que es, como cada año por estas fechas, ¿qué va a pasar con esa oferta pública de empleo para 2015? Se supone que el próximo año corresponde el turno de lo que comúnmente llamamos como primaria, pero que incluye primaria, infantil, bueno, todas estas especialidades, música, inglés. Es decir, los maestros que están en los colegios. Ayer se conocía de manera extraoficial que el Ministerio está barajando entre 12 y 15 plazas, que serían por educación primaria. ¿Qué hay de cierto en esto y hasta dónde la gente que está en casa preparando oposiciones puede fiarse? Bueno, la primera de las cuestiones es decir que en los últimos años se ha conocido la oferta de empleo público, la cantidad y la especialidad un mes cerca del mes de marzo. Efectivamente, casi un mes antes de la oposición, que hemos intentado, y también en este sentido la Administración parece que lo comprende, y cuando se sepa el 31 de diciembre las plazas que se pueden, digamos, amortizar, de ahí se va a ver un 50%, con lo cual parece ser que este año se va a comunicar antes. Tuvimos conocimiento de que en Melilla el director provincial se había reunido con los sindicatos y que ya sabía exactamente el número de plazas que le iban a corresponder a Melilla y hicieron una distribución con la Junta de Personal de Melilla por especialidades. Le correspondían 12, 8 eran de primaria, 4 de inglés. En Ceuta nos dirigimos a la dirección provincial no sabe, no contesta, no le comunican, no se comunican. En definitiva, pues nosotros tuvimos que hacer gestiones a través de nuestros compañeros de Madrid en el Ministerio, porque evidentemente si en Melilla tenían este conocimiento, en Ceuta tenía que haber este conocimiento. Lo que nos comunican oficiosamente es que rondando las plazas que puede haber aquí, que andan alrededor de entre 26 y 28, podían corresponder unas 13, 14, y que el Ministerio tiene intención en principio de sacarla de primaria, porque en ese sentido le damos la razón, porque hay una oferta muy generosa de educación primaria en Andalucía y eso evitaría trasvases de un sitio a otro. Nosotros pues sí nos gustaría, como los compañeros de Melilla, que desde la dirección provincial se nos diera también la posibilidad de aportar a la Junta de Personal cuál era nuestro punto de vista, independientemente de que, como suele ser habitual, nunca se nos haga caso y a la dirección provincial tampoco. ¿Estaríais de acuerdo con que todas esas plazas, estamos hablando de que podrían ser 13, 14, bueno, lo que decíamos, entre 12 y 15, no se sabe el número exacto, se sacaran por la misma especialidad, fueran por primaria, o preferiríais en vuestro caso que se dividiera y que pudieran establecerse en dos especialidades, como parece ser que es intención hacer en Melilla? Yo no tengo una postura ni siquiera de mi sindicato, me gustaría tener una postura de la Junta Personal. Si lo que me pregunta es una opinión personal, entiendo que habiendo una oferta que para Ceuta parece ser que es cuantiosa comparado con lo que últimamente ha acontecido, pues pudiera darse posibilidad a dos especialidades, pues en los mismos términos que pasa en Melilla, pues 8-4, 8-5, con lo cual una oferta de entre 8 en primaria y 5 en otra especialidad, que ahora mismo no quisiera determinar porque no quiero levantar falsas expectativas, pues daría posibilidades a que algunos compañeros de dos especialidades pudieran acceder. En cualquier caso, si también se mantiene la tesis del Ministerio de todas de primaria, pues bueno, pues sería una posibilidad de que mucha gente pudiera pasar a la función pública con una oferta en este sentido para Ceuta muy generosa. ¿Cuánto tiempo hace que no sale en Ceuta un número de plazas similar a este? Pues similar a esta, pues hubo ofertas que yo recuerdo incluso de 40, 50, 60, estamos hablando de prácticamente 7 u 8 años. Y desde luego en el último cuatrienio con la crisis, pues ya sabemos lo que viene, o no convocatoria están exiguas como 2 plazas. Lo que sí
parece que es la senda que quiere emprender el Ministerio, es que sea primaria, no va a ser otra especialidad a lo mejor como infantil, que era la última que salía hace 2 años. Parece que han decidido centrarse en primaria. Pues nuestra noticia se centra en primaria por 2 cuestiones, que es que donde más vacantes hay, que parece lógico, y donde, independientemente, ya lo comentaba anteriormente, hay que tener en cuenta Andalucía, que es la comunidad que tenemos más cercana, y donde podía haber un efecto llamada, con una oferta generosa de entre 13, 14, 15, entonces en ese sentido, como Andalucía tiene también una oferta muy cuantiosa, evidentemente no vendría nadie de Andalucía, que estas cosas hay también cuidarlas. Siempre y cuando el proceso se produzca en la misma fecha, porque hace 2 años vimos, por ejemplo, que algunas autonomías establecían sus procesos de oposición en fechas diferentes a otras. En ese caso, el efecto llamada seguiría produciéndose. Normalmente se procura hacer coincidir fundamentalmente con Andalucía y Extremadura, más con Andalucía, porque evidentemente la comunidad en ese sentido puede hacer más daño al empleo local. Vamos con más cosas, Antonio, porque a mí me gustaría conocer también el punto de vista de, en este caso, el Sindicato de Comisiones Obreras, de todo lo que está sucediendo en torno a los comedores escolares. Hemos conocido la opinión de los grupos políticos de Ceuta, porque es un asunto que se ha debatido en varias ocasiones en el Pleno de la Asamblea, pero a mí me gustaría saber cuál es la opinión de los representantes de los docentes, de las personas que trabajan en los colegios, sobre todo esto que está pasando con los comedores escolares. Yo intentaré resumir, pero en una situación tan compleja y tan caótica que están llegando a 31 de diciembre, hay que solucionar de alguna manera. A mediados del presente curso, pues parece ser que por un problema de Hacienda que dice que el anterior sistema no se puede dar el dinero a los centros, sino que hay que dar en libre competencia a los alumnos, pues saca este verano una resolución en la cual se dice que el sistema anterior no vale. Pero claro, el sistema anterior no vale, hay que decir, acompañado de eso, hay que decir al mismo tiempo que separen los comedores. Porque si el dinero que tenían que haber ingresado desde enero del año 2014 aún no se ha ingresado, evidentemente los alumnos no comen gratis. Entonces, en ese sentido, pues no solo no se dijo, sino que se insistió en que se siguieran los comedores en funcionamiento. Se ha estado comiendo un año abusando en ese sentido de los remanentes que tenían los centros, se han acabado los remanentes, se sigue funcionando en los comedores escolares. Tengo que decirlo, gracias al apoyo de la ciudad, que ha puesto, y mucho en ese sentido, todo el mundo en esta ciudad ha puesto énfasis, los directores, la ciudad, todo el mundo, para que se siga funcionando los comedores, porque todos entendemos que es un servicio esencial, y parece ser que Madrid no se entera de que los niños no pueden comer sin dinero. No se entera. Ahora la situación es que hay varios centros, todos los centros están comprometidos con que tienen deudas, se cierra el ejercicio a 31 de diciembre, no se pueden dejar saldos negativos y no cobran los proveedores. Esa es la irresponsabilidad, y lo tengo que decir, que se ha ejercitado desde el Ministerio en Madrid, porque desde luego eso es inadmisible, y que bueno, pues en ese, digamos, laissez-faire que tiene nuestra dirección provincial, pues parece ser que no afecta a nadie. Pero queda muy poco para que termine el año. Queda Antonio. Prácticamente nada, como las vacaciones son el 19, a partir de ahí, si no se ingresa dinero, los proveedores no cobrarán, y hombre, si se ingresara dinero antes del 31 de diciembre se podría pagar en 2015 con efecto de 2014, pero si no se ingresa dinero, aquí va a haber serios problemas administrativos para la mayoría de los centros que tienen comedor escolar, y eso no hay derecho. Que los directores de los centros, funcionarios, por hacer el bien a los niños, se hayan comprometido basándose en falsas promesas y que se vayan a ver comprometidos en una situación administrativa que ellos no han buscado, desde luego no hay derecho. Y desde luego tendría que tomar buena nota la dirección provincial y los servicios centrales del Ministerio. Como decía al principio de la entrevista, llevábamos mucho tiempo sin hablar de enseñanza en este programa, entonces tampoco habíamos tenido oportunidad de hablar de ese nuevo centro escolar, o al menos las primeras aulas del nuevo centro escolar que se han abierto este curso en lo que antes era la biblioteca municipal. Unas aulas que se abrían con algo de retraso, y que a mí sí que me gustaría preguntarte cómo están funcionando, cómo ha sido el proceso de puesta en marcha de este centro. Tampoco es para decir que haya sido muy halagüeño, porque ha empezado mucho más tarde de lo que tenía que empezar. Ha empezado, lógicamente, sin el alumnado que se suponía que iba a descongestionar los centros del entorno, porque el alumnado que ahora mismo hay allí es bastante exiguo, hay aulas con 8 o 10 alumnos,
cuando la ratio en otros todos sabemos que están en 30, y eso era algo previsible. Si se hubiera empezado y si se hubiera hecho la fase de escolarización, cuando el resto de centros, pues habría habido muchos padres que hubieran llevado a los alumnos allí. Lo que no se puede pretender es que un padre a mitad de curso o al principio del primer trimestre cambie a un alumno. Entonces, prácticamente han tenido que ir pescando a los padres y a los alumnos con lazos, y evidentemente ahora mismo no está cumpliendo la función que pretendíamos, que era que descongestionara esa zona. En cualquier caso, de esas 5 aulas, ya espero que en la comisión de escolarización del año que viene se introduzca desde un principio y pueda, pues eso, llevar ahí un número de alumnos pues razonable, no como el que tiene ahora, pero vamos, en cualquier caso, menos es que nada. Las construcciones escolares es una cosa que os preocupa especialmente. Tenemos estas 5 nuevas aulas. ¿Está previsto que para el año que viene se abran más aulas en ese centro? Según dice la autoridad educativa, está previsto la antigua facultad. No sé cómo irán las obras, pero en ese sentido, muy callado y muy silencioso está el asunto, con lo cual hace sospechar que aquello que es ya una obra de mayor enjundia y desde luego de muchas más aulas, si no empieza en septiembre estaremos igual o peor, porque ya sabe todo el mundo que cada curso escolar, el aumento de la población escolar está entre 500 a 600 alumnos. En cualquier caso, debería haber las aulas suficientes para que esos alumnos que están ahora en un curso puedan pasar al siguiente y entren alumnos nuevos, ¿no? Evidentemente, eso está claro, eso se tiene que tener previsto. Esas aulas están adscritas al Colegio Mare Nostrum, entonces pues tendrán que habilitar aulas, porque si ahí se han habilitado una serie de aulas de educación infantil, se supongo que se tendrá que previsto que luego en primero tendrá que haber más aulas. Se abren nuevas aulas. Parece que este año va a haber una oferta pública de algo más enjundia de la de los años pasados. Aún así, ¿cuántos profesores siguen haciendo falta en Ceuta? Los profesores que últimamente han ido cayéndose de lo que había anteriormente, ya se acercan al centenar, pues y al mismo tiempo, acercándose al centenar de los que se han caído sobre lo que había hace 3 años, la población escolar ha aumentado. Evidentemente, si queríamos volver a la calidad que tenía la educación en Ceuta hace 3 o 4 años, y al decir calidad, pues me refiero calidad de ratio profesor-alumno y todo lo que conlleva, pues evidentemente tendríamos que estar pues alrededor de 150 profesores. No hablamos solamente de la educación primaria, de los colegios, sino también de los institutos, o a esos 150 habría que sumar luego los docentes que dan clase en los institutos de la ciudad. Ahí está sumado todo. Sí. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Gran Vía. Eran muchos los asuntos que tenían que ver con la educación y que queríamos tratar. Habrá alguno que desde hoy decida coger los libros con algo más de fuerza y ponerse a estudiar de cara a esas oposiciones que parece que van a ser algo más abundantes que en otros años. Fuerza e ilusión, claro. Muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, ha sido un placer tenerte aquí en Gran Vía. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos ya. Recuerden que volvemos mañana viernes con nuestra tertulia de sindicatos y además con nuestros viajes en el tiempo de Javier Sacona. Será ya nuestro último programa antes de Navidad, así que esperemos que ustedes estén al otro lado para seguir viéndonos aquí, celebrando lo que va a ser nuestro inicio ya del año 2015. Hasta mañana. Adiós.